Para el sábado 25 de octubre de 2025, tomamos lectura del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29 al 31. Se lee así la palabra del Señor. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este texto es parte de la escena en la cual Felipe evangeliza al eunuco, un funcionario de la reina Candace que había ido a adorar en Jerusalén. Había buscado la forma de agradar a Dios, era un lector de la Biblia, pero a pesar de ser un prosélito, es decir, un pagano convertido al judaísmo, aún leía y no tenía entendimiento de lo que leía. Y si notamos, el Señor utiliza a Felipe. Felipe fue el instrumento que Dios usó para que el eunuco pudiera recibir revelación acerca de lo que estaba leyendo. Y el texto comienza: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a ser esos instrumentos en sus manos. Llama la atención que le habla directamente el Espíritu a Felipe. Lo mismo quiere hacer contigo y conmigo, hablarnos. Él quiere dirigirnos, quiere mostrarnos qué es lo que debemos hacer. Y ante el mandato del Espíritu Santo a Felipe, dice la Escritura que acudió Felipe, aquel llamado que el Espíritu le hizo. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios y lo hacemos a través de la Biblia, a través del predicador o de las tantas maneras que Dios tiene para hablarnos. Y lamentablemente, cuando escuchamos, muchas veces lo que hacemos es pedir que el Señor nos confirme lo que ya nos ha dicho. Pero Felipe inmediatamente obedeció a la voz del Espíritu. Y cuando se acercó al carro, se dio cuenta que aquel hombre leía al profeta Isaías. El texto que leía era aquel que dice: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante del que le trasquila, enmudeció, no abrió su boca. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y esta pregunta pudiera sonar ofensiva. Y tal vez en nuestra humanidad, en nuestro razonamiento, no hubiésemos hecho esa pregunta. Tal vez lo hubiéramos adornado, pero necesitaba ser de esa manera. Porque recuerda, era el Espíritu el que guiaba a Felipe. Y esa guianza no fue solamente de ubicarse en cierto lugar geográfico, sino que también guiaba las palabras que debería de pronunciar. Y ante esta pregunta, este hombre le contesta: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Se dio cuenta de su condición, de que a pesar de que leía, no entendía lo que estaba leyendo. Y es también obra del Espíritu Santo enseñarnos acerca de lo que leemos. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, entonces no solamente vamos a adquirir conocimiento, sino que lo que leemos se hará realidad en nuestras vidas. Vendrá a manifestación, porque no será solamente letra muerta, sino que será letra vivificada por el Espíritu Santo. Es decir, letra que salta a vida delante del oyente. Y dice el texto que rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
Cuando ya está ahí Felipe en la escena, le pregunta el eunuco: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de él o de otro? Y esa escritura es la que utiliza Felipe para evangelizar a este hombre. Y realmente cuando Dios está en la escena, Él ordena todo. Cuando se junta la palabra de Dios con el Espíritu Santo y el instrumento que Dios va a usar, entonces surge aquella obra maravillosa que Dios quiere hacer con cada persona, que ya hizo contigo y conmigo. Afortunadamente, ya recibimos nosotros esa evangelización y necesitamos saber cuál es nuestra posición, dónde debemos estar para que el Señor nos use, para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Tal vez nuestra posición sea en casa, cerrando la puerta, doblando nuestras rodillas e intercediendo por aquellos que hacen la obra evangelística y por aquellos que serán alcanzados a través del evangelista. O posiblemente nuestra posición no sea visible, pero sea donde quiera que Dios nos haya ubicado, debemos honrar ese lugar. Debemos ponernos en las manos del Señor y permitir que el Espíritu Santo siga obrando a través de nosotros. El Espíritu Santo le habló a Felipe y Felipe acudió al llamado. Yo te invito a que si has escuchado su voz, si has sentido el llamado de parte de Dios, acudas a ese llamado, porque hay un día de salvación y ese día es hoy. Hoy alguien está esperando por ti y por mí que seamos obedientes a la voz de Dios, porque mi Señor dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. La única forma de demostrar el amor a Dios es obedeciendo a su palabra. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él lo permite, aquí estaremos, compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.